Hola, hoy comenzaremos la lección 4 del libro Excel 2013 y 2016 a tu alcance de las doctoras Castro Clarisa y Merced Ana del 2017. Esta lección la hemos dividido en diferentes secciones, por lo tanto comenzaremos con la primera parte que va a ser una introducción sobre los conceptos básicos de las estadísticas en Excel. El objetivo de esta lección que se esperan cumplir son los siguientes: reconocer la importancia de las estadísticas en la administración de empresas, definir conceptos generales estadísticos, preparar hojas de cálculo electrónicas utilizando funciones aplicadas a la estadística descriptiva, tales como las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, que ese es el énfasis de esta lección que se va a estar trabajando. Y pues por último, por supuesto, estamos seguros que vamos a resolver problemas aplicando la estadística descriptiva. Cuando se habla sobre la palabra estadística y se pregunta qué son las estadísticas y para qué sirven, pues surgen muchísimas reacciones, además de las definiciones. Algunas personas pues rápidamente reaccionan como que eso es difícil o es retante, otras pues reflejan su interés y fascinación por las mismas. Así que yo estoy segura que cuando termine esta lección 4, ustedes así van a terminar fascinados por las estadísticas. Pero antes de definirlas, vamos a establecer que hay dos tipos de información. En primer lugar está la información cuantitativa, que cuantifica y se representa por valores numéricos. También está la información cualitativa, que es la información descriptiva. Lo que describe se describe en palabras. Ambas son importantes, pero hay que hacer una gran diferencia entre una y otra, utilizando como ejemplo un cuestionario. Por ejemplo, yo puedo solicitar en un cuestionario, ¿verdad?, que se diseñe, que me indiquen las personas que lo contesten cuál es su género, pues femenino, masculino, cuáles son sus edades, cuál es su preparación académica. Cuando yo termino de recoger todos esos cuestionarios, hay que organizarlos, tabularlos, y puedo determinar cuántos son de los participantes son género femenino y cuántos son género masculino. Así también lo puedo hacer con las edades y la preparación académica de cada una de las personas que participó en esa, vamos a decir, encuesta o investigación. Así que esa información se traduce en valores numéricos, que es el tipo de información cuantitativa, que es la que utilizamos en las estadísticas. La otra es la cualitativa, que se utiliza también, pueden ser diferentes instrumentos. Si voy a utilizar, por ejemplo, también un cuestionario se puede utilizar, pero la información que se va a preguntar es de tipo narrativo, donde la persona pues se le hace una pregunta y contesta. Y a base de esas respuestas se va a ir a unas categorías para poder establecer cómo fueron esas respuestas en cuanto a esas preguntas. Bien, como dije, ambos son importantes, inclusive se pueden integrar ambos en las investigaciones. Cuando se integran ambos tipos de información en una investigación, pues se dice que esa investigación es mixta. ¿Ok? Bueno, explicado esto, vamos a ver las definiciones. En la primera página de la lección aparecen estas definiciones, pero específicamente nos queremos enfocar en la definición que presenta Martínez Bencardino, donde nos dice que la palabra estadística se refiere a un sistema o método usado en la recolección. La recolección la hacemos a través de esos cuestionarios que yo di de ejemplo al principio. Organización de esos datos que se organizan, se obtienen, se tabulan, se analizan, y ahí entra Excel, que vamos a trabajar muchas de las funciones. Descripción y también se trabaja la descripción numérica de la información. Así que
También se puede decir que la estadística estudia el comportamiento de los fenómenos de grupo. Cuando se habla de los fenómenos es de las cosas que pueden estar ocurriendo en el grupo que es objeto de estudio de lo que se quiere investigar. Bien. El método estadístico incluye, pues como mencioné previamente, se recoge la información, se organiza. En ese proceso de organizar la información se tabula. Luego se pasa al proceso de análisis e interpretación y se traduce en esa descripción numérica de la información. Como dije previamente, pues cuántos son damas, cuántos son caballeros, etc. Y pues con eso pues se llegan a unas conclusiones, en lo que conlleva el método. Los usos son variados. En primer lugar tenemos las investigaciones, que puede ser para búsqueda de conocimiento, ya sea en el aspecto de las ciencias naturales o las ciencias sociales. También se utiliza para los procesos de evaluación, ya sea de evaluación de los programas, de las escuelas, de los empleados, de los productos, etc. Asuntos de interés que se quieran estar evaluando. También se trabaja en la planificación y, por ejemplo, se puede decir cuando se va a planificar un presupuesto. Se puede determinar cuánto es la partida que se va a otorgar para X años y se utilizan los procesos estadísticos a partir de la experiencia que hubo en años anteriores. También se utiliza para los estudios de mercado. Por ejemplo, cómo es la respuesta de los consumidores hacia X productos, servicios, cómo fueron las ventas, si hubo aceptación o no. En la política, que recientemente tuvimos un proceso eleccionario, pues también los candidatos pueden utilizar las estadísticas para saber cuántos son las personas que están favoreciendo su candidatura, cuál es la proyección de esos resultados en las elecciones, etcétera. Y en la meteorología también se utilizan los procesos estadísticos y eso lo vemos día a día en las noticias en la sección de noticias. Por ejemplo, mencionan pues cuál es el % de probabilidad de lluvia o cuántas pulgadas de lluvias cayó en X pueblo, etcétera. Bien, así que fíjense que todos estos procedimientos, todos estos procesos, todos estos tipos todos estos usos tienen un elemento en común y pues por supuesto lo que requieren es la información que destacamos en esta sección. En relación a los usos también es importante destacar que facilita la organización de los datos y su interpretación, los eventos que han ocurrido, que están ocurriendo o que pueden ocurrir. También los usos de las estadísticas posibilitan llegar a conclusiones sobre grupos poblacionales. Y ahí aparece el término de población que más adelante vamos a explicar. Y esto se hace a partir de grupos menores seleccionados y en este caso se hace mención de la muestra, que es otro término importante de esta lección. Así que ya hemos dicho que nos sirve para estudiar diferentes temas o campos. Ahí hay que añadir los aspectos económicos, el mercado laboral, la política, la medicina, la biología, etc. Hay dos tipos de estadística. Está la estadística deductiva o descriptiva y la inductiva o la inferencial. En lo que corresponde a nuestro curso, a nuestra lección, nosotros vamos a hacer énfasis muy particular en lo que se refiere a la estadística deductiva o descriptiva. Y aquí se representa con esta gráfica estos tipos de estadísticas. Y es importante aquí añadir que las gráficas es importante en la estadística porque nos ayuda a representar de una forma visual y atractiva la información. Esta gráfica nos presenta cómo se distribuyen los diferentes procedimientos de la estadística descriptiva. Fíjense que en primer lugar tenemos aquí las medidas de tendencia central. Estas son la moda, la media y el promedio aritmético, que también pues se le conoce en inglés como average mean.
También, como parte de la estadística descriptiva, tenemos las medidas de dispersión, que son rango, varianza y la desviación estándar. Para cada una de ellas vamos a representar las funciones que tiene Excel disponible para aplicarlas. Vamos a ahora explicar un poquito más en qué se clasifica la descriptiva, que es básicamente lo que acabo de señalar. Aquí es un repaso de las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central indican en qué lugar se agrupan un conjunto de datos, en qué parte, cómo se agrupan esos datos, mientras que las medidas de dispersión nos van a indicar cuánto se dispersan, cuánto varían esos datos. Eso es lo que nos va a describir las medidas de dispersión. Cada una de ellas, como indiqué, más adelante vamos a explicar. Por lo pronto, es importante destacar que la estadística deductiva nos va a informar lo que está y lo que existe. Si volvemos al ejemplo inicial, yo tengo unos participantes que contestaron un cuestionario. Unos de ellos contestaron pues cuántos son femeninos, otros son cuántos son masculinos, las edades que tienen, la preparación académica. Quiere decir que esa estadística deductiva nos está diciendo lo que está, lo que existe. Lo puedo derivar de esos instrumentos que yo distribuí para obtener esos datos. Y aquí pues el ejemplo nos dice pues que podemos pues determinar inclusive la edad promedio de un grupo. Así que esta estadística deductiva presenta una serie de datos sin llegar a conclusiones. Me va a decir cuántos son una cosa, cuántos son otra cosa. No va a llegar a mayores conclusiones. Bien. Los datos que incluye pueden ser valores absolutos o porcentajes. Quiere decir, yo puedo hablar de valores absolutos 10, 15, 20, 30, 40 o en porcentaje 10%, 15%, 20%, etcétera. Esta estadística deductiva también nos sirve para realizar comparaciones de dos o más conjuntos. Quiere decir, miren el ejemplo que tenemos aquí. Yo tengo un conjunto de datos, en este caso está representado a través de un formato tabular. Tengo una columna para años, para varones, mujeres y un total. Así que yo puedo hacer comparaciones con el conjunto de datos de varones y el conjunto de datos mujeres. Cuando hablo del conjunto de datos es cada uno de estos valores que está aquí para estos años. También, como mencionamos previamente, esta estadística se puede representar de manera gráfica. Vamos a ver ahora la estadística inductiva o inferencial. Representa la fase de análisis para llegar a conclusiones. Fíjense que previamente dije que la descriptiva no llega a conclusiones, pero en esta sí. Y lo hace pues a partir de un grupo mayor, el cual surge de un grupo menor o representativo de una población. Quiere decir que de esta población voy a sacar una muestra. De esa información se obtienen explicaciones de lo que no sabemos para identificar las causas del comportamiento de un grupo u observaciones sobre algún fenómeno, sobre algo que se quiera conocer y no se tenga otra manera de hacerlo. Así que estas se dividen en procedimientos paramétricos y no paramétricos. En ambos casos, lo que siempre se busca identificar son diferencias significativas o relación significativa. Esta información, ¿verdad? Es importante mencionarla, pero quiero enfatizar que no vamos a entrar en el curso con este tipo de estadística, pero para de ilustrar, fíjense cómo se distribuyen estos procedimientos. Cuando hablamos de la estadística paramétrica, observamos aquí, como dijimos,
que se puede trabajar para saber relación o diferencia. Para cada uno de ellos hay unos procedimientos estadísticos. Para relación están todos estos que están aquí. Para lo que es diferencia están estos que están acá. Dentro de lo que es la estadística, la que es de tipo paramétrica, ¿verdad? En el caso de la no paramétrica, también tenemos para relación, se utiliza este coeficiente de correlación de Spearman, y en el caso de la no paramétrica, para identificar diferencias significativas, están estos otros procedimientos, como la prueba del signo, la prueba de U, la Fredman two-way o la chi cuadrada. Bien. Importante, casi ya estamos terminando, definir lo que es la población y lo que es la muestra. En el caso de población lo vamos a representar por la N mayúscula y se refiere al conjunto de gente o cosas que tienen características o atributos en común. Eso lo va a identificar el propio investigador. Por ejemplo, si yo quiero conocer cuál es alguna información sobre la población de Bayamón, pues yo no puedo ir casa por casa a conocer esos datos sobre la población de Bayamón. En ese caso vamos a utilizar una muestra de lo que es el pueblo de Bayamón. ¿Por qué esto se hace de esa forma? Porque no siempre se tiene el dinero o el tiempo para incluir a todo el mundo en la investigación. Por eso se utiliza lo que entonces conocemos como la muestra, que la vamos a representar por la N minúscula. Y la muestra no es otra cosa que una porción, un facsímil o una representación que se toma de la población. Casi ya terminando con esta primera parte, la introductoria sobre las estadísticas, estoy en la página 4.3 del texto, donde nos explica lo que es la variable estadística. La variable estadística se refiere a un conjunto de valores que representa las características de lo que se está estudiando. Por decir un ejemplo, una variable estadística puede ser la edad. Yo puedo querer estudiar la edad de un grupo de personas, el género, la estatura, el peso, los resultados de un examen que hayan tomado. Ahí aparecen todas esas puntuaciones. Para ejemplificar esto, fíjense, estas tres definiciones, miren la situación. Si yo quiero conocer la edad promedio de los estudiantes de primer año del Departamento de Sistemas de Oficina para el año académico 2016, pues puedo hacer una encuesta seleccionando 8 estudiantes de cada sección de un curso requisito. Así que ahí yo lo que hice fue que extraje una muestra. Para identificar esa muestra hay otros procedimientos y hay otros aspectos que no vamos a entrar aquí porque nos queremos enfocar en lo que se refiere a las funciones de Excel. Así que volviendo al ejemplo, población en este caso es los estudiantes de primer año del departamento. La muestra, la que saqué de cada grupo. Y la variable es lo que yo quiero conocer en este caso, es la edad promedio de los estudiantes. Bien, con esto terminamos esta primera parte de la lección. Recuerden que siempre tienen el espacio para hacer sus preguntas a través de los métodos que provee la plataforma de Moodle, ya sea por el chat, por los foros, están los Google Hangouts. Si usted prefiere también el correo electrónico, hay muchas maneras. Lo importante es que nunca se queden con alguna pregunta o duda. Hasta pronto.